Planilla de construcción civil en Perú. Solo escuchar esas palabras puede ser un dolor de cabeza para muchos contadores, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en este tema y a desarmarlo pieza por pieza. Y es que, a ver, ¿por qué tanto lío con esta planilla? La respuesta es simple y complicada a la vez. Estamos hablando de un régimen laboral súper especial. Sus reglas no se parecen en nada a las que conocemos del régimen general. Para no perdernos, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a entender por qué es un régimen especial. Luego, veremos las categorías de trabajadores, descifraremos sus bonos y cerraremos con un caso práctico, calculando una boleta de pago de inicio a fin. Listo, empecemos por el principio. Hablemos de este régimen laboral especial y sobre todo entendamos en qué casos se tiene que aplicar. La primera gran regla tiene que ver con el tamaño de la obra. Para que aplique este régimen, el costo total del proyecto, ojo, tiene que ser mayor a 50 UIT. Si no llega a ese monto, no entra en este sistema. Y cuando hablamos de obra, el concepto es bien amplio, ¿eh? Va desde el momento cero, o sea, la demolición o preparar el terreno, pasando por levantar edificios, hacer carreteras, hasta los detalles finales como las instalaciones eléctricas o los acabados. Prácticamente todo el proceso está cubierto. Todo esto nos lleva a un punto clave. Este régimen está pensado para trabajos que tienen un inicio y un fin bien definidos, que es la obra. Por eso, las reglas del juego cambian por completo. Por ejemplo, aquí no se exige un contrato formal escrito y tampoco existe el periodo de prueba. El vínculo laboral dura lo que dura la obra, y punto. Ok, ya tenemos el marco general. Ahora hablemos de las personas, de los trabajadores, porque no todos son iguales ni ganan lo mismo. Hay una jerarquía bien definida. Básicamente hay 3 categorías. Arriba de todo está el operario, que es el trabajador calificado, el maestro. Luego viene el oficial, que sería un ayudante con cierta experiencia. Y en la base, el peón, que realiza las labores más generales. Y como se ve, el jornal diario varía bastante entre uno y otro. Pero atención, el jornal diario es solo la base. El verdadero secreto de esta planilla, lo que la hace tan diferente, son las bonificaciones. Hay una serie de pagos adicionales que se suman y que cambian bastante el número final. La bonificación más importante, la que hay que entender sí o sí, es la famosa BUC, Bonificación Unificada de Construcción. Es como un porcentaje extra que se calcula sobre el jornal básico, pero solo por los días que la persona realmente fue a trabajar. Y fíjense cómo se conecta con las categorías que vimos antes. El operario, al ser el más calificado, se lleva un 32%, un poquito más que el oficial y el peón, que reciben un 30%. Es un reconocimiento a su especialización. Y aquí, un detalle que es fundamental para no cometer errores en el cálculo. La BUC, y esto es clave, se paga sobre los días trabajados. El día de descanso semanal, aunque se paga, no lleva BUC. Ojo con eso. Otro concepto que aparece siempre es la movilidad. Es un monto fijo por día para cubrir el transporte. Y lo interesante es que como se considera una condición de trabajo y no una remuneración, este dinero no está sujeto a descuentos. Es un monto que va casi íntegro al bolsillo. Muy bien, ya vimos la teoría, las categorías, el jornal, la BUC, la movilidad. Ahora viene lo bueno. Vamos a juntar todas esas piezas y a ver cómo funcionan en la vida real con un ejemplo. Imaginemos un caso. Alonso es operario, trabajó 6 días esta semana, está en la ONP y tiene 2 hijos. Con estos datos vamos a calcular su boleta de pago semanal. Vamos a hacerlo paso a paso para que quede clarísimo. Primero, su sueldo básico. Segundo, le sumamos las bonificaciones. Tercero, los beneficios sociales que se pagan por adelantado. Y cuarto, sumamos todo para tener el sueldo bruto. Ok, empecemos. Calculamos su jornal por los 6 días trabajados. Le sumamos el pago de su día de descanso, que es un jornal completo. Luego aplicamos la BUC, ese 32%, pero solo sobre el jornal de los 6 días que trabajó. Y finalmente, su movilidad por esos 6 días. Ahí ya tenemos la primera parte. Ahora, una de las mayores diferencias de este régimen.
Conceptos como la CTS, las vacaciones o las gratificaciones no se pagan 1 o 2 veces al año. No, aquí se calculan en porcentajes y se pagan cada semana. Lo mismo pasa con la asignación escolar si tiene hijos. Es como recibir los beneficios sociales en cuotas semanales. Entonces, sumamos el jornal, el descanso, la BUC, la movilidad y todos estos beneficios prorrateados y llegamos al total de ingresos brutos de Alonso para esa semana. Fíjense cómo el monto final es mucho mayor que si solo multiplicáramos su jornal diario por los días trabajados. Claro que ese no es el monto final que recibe. A este total bruto ahora tenemos que restarle los descuentos obligatorios. Vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos los descuentos de siempre, como el sistema de pensiones, que en el caso de Alonso es ONP, pero también hay descuentos específicos del sector, como el aporte al CONAFOBISER, que es un fondo para los trabajadores de construcción. Y si está afiliado, la cuota sindical. También podría haber renta de quinta, dependiendo del monto. Y aquí está la otra parte divertida del cálculo. No todos los descuentos se aplican sobre el mismo monto. Por ejemplo, el aporte a la ONP se calcula sobre una base, pero el aporte al CONAFOBISER se calcula sobre otra. Hay que saber qué conceptos están afectos a qué descuento. Por eso es tan complejo. Bien, una vez que calculamos cada descuento sobre su base correcta y lo sumamos, obtenemos el total a descontar. Restamos esa cifra del ingreso bruto que calculamos antes y ¡listo! Ahí tenemos el pago neto. Esto es lo que Alonso finalmente se lleva a casa esa semana. Y esto nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? Por un lado, este sistema de pagar los beneficios cada semana le da al trabajador un flujo de dinero constante, pero por otro, esa misma lógica es la que hace que el cálculo sea tan enredado y propenso a errores. ¿Será que la búsqueda de una liquidez inmediata para el trabajador justifica esta complejidad administrativa?